Nos sentimos altamente honrados de compartir en nuestra entrevista central de hoy la presencia del profesor Apolinar Veloz, destacado economista, investigador, profesor de INTED, es funcionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de la República Dominicana. Buenas noches, profesor, ¿cómo se siente? Buenas noches, yo me siento muy bien y espero que ustedes estén muy bien también. Me gustaría comenzar este diálogo conversando un poco sobre el comportamiento de la economía dominicana en este año que acaba de finalizar o que está ya por finalizar. ¿Cuáles son las expectativas, cuáles son los retos y los desafíos que hemos de enfrentar y el comportamiento de la economía en este año? Un año con pandemia. Desafortunadamente, las únicas cifras de la manos para evaluar la economía dominicana son las procedentes del Banco Central. No hay ninguna otra institución del gobierno que produzca cifras que sean comparables a las del Banco Central. De tal manera que si tomamos esas cifras, evidentemente hay un repunte de la economía dominicana inimaginable. Lo único que ese repunte tiene pocas explicaciones. Las únicas explicaciones que recibimos del Banco Central es que la economía, el producto creció a 10% y ese crecimiento de 10% se debe al crecimiento de los sectores que lo componen, lo que significa una explicación circular y de poca utilidad para las personas o los agentes económicos que hacen decisiones. Fundamentalmente habría que hablar de qué ha pasado con la demanda agregada. Sabemos que hay una inflación importante durante este periodo de pandemia y eso de alguna manera ha cercenado la capacidad de compra de la gente, con lo cual debió haber habido una reducción del consumo, que es la parte fundamental de la demanda agregada en la República Dominicana. Pero sin embargo, aún así, el impacto que tuvo esa reducción de la demanda en términos reales no ha tenido ningún efecto sobre el crecimiento del producto. El producto ha crecido, pero tampoco nos han dicho nada qué ha pasado con la productividad, qué ha pasado con los salarios, qué ha pasado con la inversión pública, qué ha pasado con las tasas de interés. Todas esas variables combinadas tienen un efecto sobre la economía a las cuales el Banco Central no hace ningún tipo de referencia. Lo único que hace propaganda con respecto al crecimiento de la economía dominicana. Otra variable importante es qué ha pasado con el empleo. Normalmente nos han dicho que se han recuperado todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia. Sin embargo, otra información que se sirve también es que los empleos que se han creado durante este periodo son de peor calidad que los que se habían perdido durante la pandemia. De tal manera que si hacemos un, digamos, recuento de lo que ha sido el comportamiento de la economía dominicana, ha sido un comportamiento dudoso porque efectivamente no se cuentan con las informaciones y las variables que son necesarias para hacer un análisis concienzudo del comportamiento de la economía dominicana. Prefiero decir que se trata más bien de propaganda. Y un elemento importante que las autoridades necesariamente tendrán que lidiar con él para el próximo año. Este año crecimos a 10% y probablemente terminen un poco más, porque depende de la cantidad de propaganda que necesita el gobernador para permanecer en esa posición. Y justamente es el hecho de que el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central estiman que el año que viene será un año en que la economía crecerá alrededor de 5%. Entonces, si este año fue de una recuperación milagrosa, como dicen algunos ministros, entonces el año que viene será de una contracción. Entonces pasaremos de un crecimiento milagroso durante el año del 2021 a una contracción el año que viene. ¿Cómo le llamarán el año que viene? Esa es una pregunta importante porque me dirán que no ha producido ninguna contracción cuando crecimos en 10% y en el año que viene se proyecta que haya un crecimiento de la mitad. Entonces, eso significará que las autoridades reconocerán que hubo un constreñimiento de la economía dominicana,
que hay una recesión comparado con el año anterior? Y esa es una pregunta interesante porque efectivamente les dirá a los dominicanos cuáles son las posibilidades que tienen de poder por lo menos subsistir y cubrir las necesidades fundamentales de un ser humano. Evidentemente Maestro, hay una contradicción, profesor, porque es como usted señala, mientras se habla de una recuperación rápida en este año y las proyecciones para el próximo año apenas llegaría a un 5%, que ha sido el promedio del comportamiento habitual de la economía dominicana, hay realmente una contradicción. Una cosa que se ha señalado siempre es el crecimiento de la remesa, la recuperación del turismo. ¿Cómo puede incidir en eso? Me gustaría... Mire, lo que pasa es que ha habido mucha propaganda alrededor del turismo. El turismo efectivamente produce alrededor de la mitad de las remesas que llegan a República Dominicana, pero las remesas que llegan a República Dominicana llegan en su totalidad. Los 5.000 millones de dólares que produce el sector turismo, usted tiene que descontarle las importaciones de ese sector y tiene que descontarle las remesas de utilidades de ese sector. De tal manera que al final de cuentas lo que viene quedando en la República Dominicana es el pago de salarios. Y dicho sea de paso, digamos, el empleo que genera el sector turismo es alrededor del 6% de la población económicamente activa de la República Dominicana. De tal manera que ese sector no puede ser la locomotora que arrastre al resto de la economía, por el poco impacto que tiene sobre los empleos y, en segundo lugar, porque solamente deja aproximadamente 1.200, 1.300 millones de dólares en la economía dominicana. No así con las remesas, porque las remesas entran completamente a República Dominicana. Había que descontarle alrededor de unos 300 millones de dólares que sacan los extranjeros que están trabajando en este país para expresarla en términos netos, es decir, en términos de lo que entra y en términos de lo que sale. De todas maneras, quedarían alrededor de 8.000 millones de dólares. El gobernador acaba de anunciar que serían 10.000. Los dominicanos deben estar en los principales países a los que han emigrado, deben estar aún dentro de la pandemia en condiciones extraordinariamente buenas para mantener un ritmo de remesas como el que han tenido durante este último año. profesor, usted acaba de decir de que las autoridades han dicho que se ha recuperado el empleo luego de iniciado y ese año y pico de pandemia, pero y esas autoridades del Banco Central han hablado de ese 10% de aumento entonces de la economía. ¿Cómo eso se ha traducido realmente? Pues no se ve. ¿Cómo se ha traducido en la población de menos ingresos? Eso no se ve. ¿Cómo se puede explicar esta situación de este crecimiento económico? Que no solamente ahora, sino el gobierno pasado, el otro gobierno siempre hablan de un aumento de la economía, pero no se ve en la población. Claro, eso contradice lo que estamos mirando en la realidad. Pero acuérdese que el gobierno en este último periodo, el gobierno de Luis Abinader, está volcado a las calles a entregar dinero. Está entregando no solamente dinero en efectivo, alrededor de 1.529 pesos por persona, está dando las tarjetas, solidaridad, todo eso. Lo que les dice justamente que sea el gobierno que tenga que salir al auxilio de la gente, es decir, de la mayoría de los que no han recibido ese beneficio del crecimiento, el gobierno tiene que salir a chelear con esa gente, es decir, a dar dádivas para que la gente más o menos se sienta contento y entienda que la política económica que ha realizado este gobierno es eficaz para atender las necesidades de esa población. La política fiscal ha atendido justamente lo que hizo anteriormente las administraciones PLDistas, es decir, a través de la entrega de dádivas, está tratando de contentar y de hacer olvidar a la población dominicana los problemas fundamentales que tiene, de salud, de educación, de alimentación, de pobreza, de concentración del ingreso. Aquí no se habla de la concentración del ingreso.
Las últimas encuestas de ingresos y gastos de la familia dominicana efectivamente no establece cuál es la concentración del ingreso. La última vez que se hizo fue en el año de 1998 y en ese momento 100.000 personas en la República Dominicana concentraban el 34% de la riqueza de este país. Ahora no sabemos, con toda esta nueva entrega que hicieron los gobiernos del PLD y que está haciendo este gobierno de manera amplia, entonces efectivamente habría que concluir necesariamente que la concentración del ingreso es mayor. Si la concentración del ingreso es mayor, entonces por default, como dicen los economistas, debemos tener una pobreza mayor, más pobres en la República Dominicana. Pero de eso no se habla y la información pública no dice nada al respecto. La percepción que se tiene de que el Banco Central es una institución que es un templo incuestionable, los informes y los señalamientos que hace el Banco Central se dan como un hecho. Sin embargo, usted siempre ha tenido una posición crítica del papel que desempeña el Banco Central. ¿Qué cree usted que debe de hacerse para mejorar, eficientizar y hacer más digerible el papel del Banco Central? ¿Cuáles serían los cambios, las transformaciones que usted entiende que puede hacer el Banco Central para que preste un mejor servicio al país? Uno de los problemas que tiene el Banco Central es que la permanencia del gobernador Albizu ha estado fundamentada en el apoyo irrestricto de los bancos comerciales en la República Dominicana y de todo el sector financiero en general. ¿Por qué? Porque ese sector ha recibido los mejores negocios que en época alguna haya podido existir. ¿Cuál es ese negocio? Es bastante simple. El Banco Central emite certificados de deuda a un 10% de tasa de interés. Después de una resolución de esta gobernación, nadie, ningún individuo puede ir a una entidad bancaria o al Banco Central a adquirir ese tipo de activos financieros que podrían muy bien servir para el ahorro de los dominicanos. Todo eso ahora tiene que hacerse después de esa resolución a través de ¿quiénes? De los puestos de bolsa de los bancos comerciales. Entonces, ¿qué ocurre? Que los puestos de bolsa, en lugar de darle 10%, le dan a usted 7.30% en lugar de 10%. Y hay un 2.7%, un 2%, que es una ganancia neta sin haber puesto un solo centavo ninguna de las instituciones financieras para tener esa ganancia. Si usted calcula ese 2% sobre 740.000 millones de pesos, usted se dará cuenta de que el beneficio que esa política del Banco Central deja es muy importante. Estamos hablando probablemente más de 16.000 millones de pesos por año. ¡Wow! Eso significa que la independencia, y este es un gobierno de la independencia de los funcionarios, que la independencia de ese funcionario está totalmente atrapada por los intereses financieros y no está sirviendo efectivamente como debería servir para que la economía dominicana funcione mucho mejor. Funciona desde el punto de vista del crecimiento, pero no funciona para ninguna otra cosa. Por ejemplo, todos los bancos comerciales están funcionando en la actualidad desde el punto de vista de la regulación con licencias. ¿Licencias en qué? Por ejemplo, a lo que produjo el crack financiero del año del 2003, de los préstamos a vinculados. Los bancos comerciales ahora disfrutan de una licencia para no cumplir con esa regulación del Banco Central y que debe ser supervisada por la Superintendencia de Bancos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos es justamente una connivencia del sector financiero con el Banco Central. No hay independencia del Banco Central, ni de los grupos financieros que debe regular, ni tampoco del gobierno, porque la permanencia del gobernador Albizu es sencillamente fruto de la propaganda mediática que hace de
del crecimiento económico. Hoy, por ejemplo, sale en la prensa que se ganó un premio que se compra en una revista. Usted le paga a la revista y esa revista le da el premio, y eso se propagandiza en la prensa dominicana como si fuera la evaluación de una gestión. Si aquí se evalúa esa gestión, en serio, si se hiciera una auditoría financiera y se hiciera una auditoría de procesos en el Banco Central, entonces, si en esa auditoría el Banco Central sale bien parado, entonces tendríamos que quitarnos el sombrero y saludar al BISU. Pero, sin embargo, quienes hacen las auditorías del Banco Central son aquellas mismas firmas auditoras que retiraron su opinión a bancos que habían evaluado en el 2003 y que fracasaron, y que fueron al Banco Central con una carta diciendo: yo retiro la opinión que había dado de que ese banco estaba funcionando muy bien y que era sano. Y luego que quebró, fueron a la gerencia del Banco Central a entregar una carta diciendo que retiraban su opinión. Esas son las empresas que evalúan anualmente el Banco Central. Debe haber una auditoría independiente al Banco Central, a ver qué es lo que pasa ahí. Ahí hay un fideicomiso que se hizo para el retiro de todos los funcionarios que trabajan con Valdés Albizu, y se sacaron del Banco Central, se emitió del Banco Central 2.800 millones de pesos. Está en un banco comercial dominicano. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Cuáles son los rendimientos? ¿Quiénes son los beneficiarios? Este gobierno se ha caracterizado por la opacidad, y la opacidad también existe en el Banco Central. Entonces, no es verdad que una economía de mercado puede funcionar sin información. Una economía de mercado necesita información, y aquí las instituciones públicas no dan información, sino lo que hacen es propaganda. Esto, profesor. Entonces, ¿qué le espera a la economía de la República Dominicana ante esa revelación que usted acaba de expresar, que realmente es escandaloso? Claro. No, pero ¿qué le espera? Le espera bonanza. ¿Por qué? Porque las cifras del Banco Central lo que van a decir es eso. Y el gobierno, a través de las dádivas públicas, va a tratar de reducir la presión que sienten las familias dominicanas al no poder alcanzar ni siquiera el mínimo del costo de la canasta básica calculada por el propio Banco Central. Entonces, que se haga propaganda a nivel de Latinoamérica de que este es el país que más crece de la región, y tenemos más pobreza, y tenemos mayor concentración del ingreso, y tenemos más gente pasando hambre. Entonces, no es posible que en un gobierno de esta naturaleza sea propagandizado a nivel internacional de que es el país que está mejor situado desde el punto de vista de la calidad de vida de sus habitantes. Solamente habría que hacer una encuesta seria, que no hay ahora. Ahí las encuestas son propaganda. Una encuesta seria de lo que está pasando el dominicano, de las dificultades económicas por las que atraviesa la familia dominicana. Entonces, a partir de ahí comenzaremos a creer. Hacen falta datos. El gobierno no da datos, el gobierno hace propaganda. Y ahora este gobierno, que es el gobierno de los empresarios y la sociedad civil que estuvo involucrada en Marcha Verde, y sociedad civil que hoy está sirviendo en diferentes posiciones a este gobierno, efectivamente no tiene la responsabilidad de hacer las denuncias pertinentes que corresponden a esta administración. Ha sido muy preocupante esto que usted acaba de señalar, la convivencia de funcionarios del Banco Central con el sector financiero, esto de una licencia para que los préstamos vinculados de los propios bancos, la situación que se da con un retiro de 2.800. Y esa es una nada más, porque ellos también tienen la clasificación, por ejemplo, de los préstamos del gobierno son AAA. Por ser solo del gobierno, aun cuando el gobierno refleje dificultades para pagar su deuda, porque todos los años tiene que coger deuda, no solamente para cubrir los gastos de capital del gobierno, sino también para pagar la propia deuda, de tal manera que tiene dificultades para pagar, y aún así esos bonos que tienen los bancos comerciales se les califica AAA. Eso significa que tienen una cartera sana, cuando no es así, y eso debe modificarse, y esa es una licencia que le da
las autoridades financieras del país a la banca comercial. Y se podrían mencionar otros más, pero es que lo lamentable es que prácticamente toda la sociedad civil contestataria de los gobiernos peledeístas están ahora en silencio, enmudecidas, cuando efectivamente este gobierno está haciendo exactamente lo mismo que hizo Leonel Fernández y que hizo Danilo Medina. Y eso es lo que más me preocupa, porque fueron voces importantes dentro del despertar de la sociedad dominicana durante el año del 2019, 18 y 19. Realmente no lo escucho. 1.800 millones que usted dice que fueron apartados para el retiro de los funcionarios del banco, es una situación realmente escandalosa, obscena, vergonzante. ¿Cómo es posible que una situación ocurra de esa forma? Y sobre todo, realmente, ¿qué le cuesta al país, a los dominicanos, la operabilidad del Banco Central? Que el Banco Central no produce nada, ¿eh? El banco, no sé si está llamado a producir algo de recurso al país, pero sí es una gran fuente de consumo, de dinero que estamos pagando los contribuyentes. Yo creo que es una gran fuente de riqueza para el sector financiero y lo ha sido especialmente durante esta administración de estos últimos 16 años, 20 años probablemente, porque mucha gente comentó que la despedida del gobernador del Banco Central había comenzado con el reconocimiento del Congreso. Pero la propaganda hoy que justamente está circulando en la prensa parece que apuesta a por lo menos un año más o 2 años más. Tal vez cuando termine la crisis. Se hizo circular hace un par de semanas que el Fondo Monetario apoyaba la gobernación del Banco Central. Yo no sabía. Bueno, solamente yo estuve trabajando 6 años y medio en el Fondo Monetario Internacional y nunca vi una declaración del director de prensa del Fondo Monetario Internacional diciendo que apoyaba la gestión de un determinado gobernador. Eso me pareció impresionante. Y efectivamente yo creo que eso es parte de la propaganda. Como el Fondo Monetario no va a salir a desmentir eso, pues efectivamente se aprovechan de eso para decir que el Fondo Monetario dice que yo me río porque nunca lo vi, no vi a Jerry Rice, que es el director de prensa del Fondo Monetario Internacional, diciendo que apoya la gestión de... Entonces tal vez lo haga Georgina, la directora gerente del fondo, a lo mejor lo haga, pero como no ha sido hecho público por las fuentes periodísticas correspondientes, entonces me permito dudar de que haya una declaración pública de esa naturaleza. ¿Cuáles son las expectativas para una reforma fiscal el próximo año? Ninguna, porque el gobierno sabe. Ya el gobierno se convenció de que en lugar de tomar prestado este año 284,000 millones de pesos, hubiese podido resolver ese problema quitando todas las exenciones que ascienden a más de 245,000 millones de pesos. Sabe también que hay una evasión fiscal de aproximadamente el 63% en el impuesto sobre la renta de las empresas, ¿no? Y sabe también que hay una evasión fiscal del pago del ITEVIS del orden de 43%. Y si la reforma fiscal no contempla la eliminación de todos esos, digamos, salidas de recursos, no es posible decirle a la población que pague más impuestos. Cuando la gente que ha debido pagar impuestos, que ha debido poner su cuota para el desarrollo y el crecimiento de este país, no lo ha hecho, ¿por qué le van a pedir un mayor sacrificio a la población? Entonces, eso tiene un costo político para el gobierno, sobre todo porque ya está en campaña reeleccionista. Entonces, él no se va a enfrentar
a ese problema. Primero, porque los empresarios no quieren dejar de gozar de sus exenciones fiscales, ellos quieren seguir haciendo la misma evasión, no solamente del impuesto sobre la renta, sino también del ITEVIS, de tal manera que esas concesiones que son muy importantes para sus beneficios no se van a poner en riesgo en una reforma fiscal. Y sobre todo, los potenciales disturbios políticos que genere y el enfrentamiento del gobierno con el pueblo que lo eligió. Muchas gracias, profesor Apolinar Veloz, por estas informaciones tan interesantes que ha podido compartir con toda nuestra audiencia en el día de hoy. La invitación queda abierta para cuando desee volver a conversar sobre estos temas de tanta importancia. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.